Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Buenas tardes a todos ustedes, los que van a estar acompañándonos en este día. Van a estar con nosotros por medio de Facebook, por medio de internet, en www.vidanadap.com. Gracias a todos ustedes, los que nos han estado siguiendo, han estado mirando, amén, las predicaciones de todos los que trabajamos aquí, amén, en esta radio y todos los que están siguiendo la programación, amén, que edifica, programación que alimenta, gloria al Señor. Amén, en esta tarde es una bendición estar una vez más con todos ustedes. Vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios, un tema edificante, un tema muy importante dentro de la iglesia, y eso es cómo reconocer al Señor, cómo reconocer a Dios en nuestra vida, cómo reconocerlo cuando nosotros estamos pasando por una situación, por una tormenta, y cómo nosotros debemos tener en cuenta que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tener fe en el Señor, para tener fe en lo que hacemos, en lo que esperamos, necesitamos leer la palabra de Dios, porque ahí nos podemos dar cuenta nosotros que estamos conectados con Dios, y cuando llegamos a ocupar algo de parte de Dios, amén, el pronto auxilio, el pronto socorro, como lo dice el libro de Hebreos, pues lo hacemos porque leemos la palabra y porque sabemos cómo Él es y sabemos cómo Él ayuda, cómo Él ministra, cómo Él sana, cómo Él restaura, cómo Él levanta. Amén. Es muy importante para todo cristiano que nosotros tengamos comunicación con Dios por medio de oración, por medio de tener fe. Fe significa confianza en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, debes de creer que Él está ahí, que Él te va a contestar, que Él te va a escuchar. Pero también la palabra de Dios dice, amén, que necesitamos tener fe, certeza en lo que se espera y estar conviccionados, estar esperanzados, estar anclados a algo que no miramos, pero sabemos que Dios nos lo va a dar. A veces nosotros pasamos muchas circunstancias donde probablemente en algunos casos dudamos si Dios está con nosotros, dudamos si Dios nos habla, dudamos si Dios nos da dirección, si es Dios el que nos está diciendo que sí, o si es Dios el que nos está diciendo que no. Amén. Y a veces el cristiano pasa por un cierto grado de duda en cuanto a si será la voz de Dios o no será la voz de Dios. Debemos de reconocer bien si es el Señor el que nos está hablando. Si es el Señor el que nos está diciendo, hey, espérate, todavía no es el tiempo. O si es Dios el que nos dice, adelante, puedes hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tomamos decisiones muy adelantadas, decisiones a nuestro tiempo, decisiones en la carne, decisiones en nuestra confianza humana, pero todas las decisiones que nosotros debemos hacer como cristianos y como hijos de Dios, debemos hacerlas siempre confiando en el Señor, siempre esperando el tiempo de Él. Amén. Acuérdense cuando María le dijo al Señor Jesús, no tienen vino, no tienen vino, hazles vino. Ellos necesitan alegrarse, necesitan ver vino en esta boda. No tienen vino, haz algo. Y le dijo el Señor, todavía no es mi tiempo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es el tiempo mío. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros queremos adelantar los tiempos de Dios y Dios nos dice, hey, espérate, ese es mi tiempo, es cuando yo vea que es el tiempo exacto, es el tiempo justo, donde sabemos que Dios no llega ni antes ni llega después, sino llega en el momento exacto, cuando nosotros lo necesitamos. Ok, mis amados hermanos, yo quiero darle gracias a Dios, amén, por todas las cosas buenas que hemos tenido ahí en la iglesia, todo el tiempo que hemos estado pasando de bendición ahí en el ministerio. Estamos muy contentos de estar ahí en el local donde estamos. Este jueves tuvimos un servicio donde las hermanas se gozaron. Tuvimos de invitada a mi hermana Carelia Valle y fue una experiencia, amén, que todavía traemos el saborcito del servicio en nuestro espíritu. Todavía tenemos, amén, ese impacto. Yo me sorprendí por cómo
cómo Dios usa a mi hermana Valle, cómo Dios la usa en la alabanza, en la adoración, como ella canta, como ella está entregada a Dios. Fue un momento muy especial desde que ella tomó el lugar y empezó a cantar y empezó a dirigirse a la iglesia. Amén. Yo hacía tiempo que no miraba a una cantora, a una salmista entregada así de esa manera. Yo felicito a mi hermana Valle, mi hermana Canelia Valle, la felicito porque es una mujer que está tremendamente agarrada del Señor, confiada en Él, amén, y viene a la iglesia, nos canta, nos predica y pasamos un tiempo muy especial, tanto que yo le dije, hermana, pásame tu teléfono, pásame tu número de teléfono, porque quiero recomendarte con hermanos que yo conozco, amén, para que te inviten. Yo no podía quedarme yo solo con esa bendición. No sé si me esté dando a entender. O sea, yo cuando yo la miré cantar y la miré que Dios la usaba de esa manera tan tremenda, yo dije, yo tengo que recomendar a esta hermana con la gente que yo conozco. O sea, no puedo quedarme callado y no decir, conozco a una hermana que Dios la está usando de tremenda manera. Bueno, yo le doy gracias a Dios por el tiempo que estuvo con nosotros ayer el jueves y porque mis hermanas también fueron bendecidas, fueron edificadas. Y también esta semana tuvimos una noticia un poco triste y a la vez alegre, porque mi hermana Josefina de Rubio ya se fue con el Señor, de repente, pues de unos 15 días para acá, nunca nos imaginamos que ella iba a irse con el Señor. Nosotros la mirábamos allá afuera de su casa, pasábamos por ahí, la mirábamos y de repente nos encontramos con la noticia, me avisan a mí, me dicen, la hermana Josefina murió hoy en la mañana y eso fue lo que me dijeron hoy entre semana. Y pues la alegría es que mi hermana Josefina ya está con el Señor, ya está en la presencia de Dios, amén, ya ella ya llegó a la meta, ya la libró, amén, ahora nos toca a nosotros seguir adelante y un día poder encontrarnos allá en la presencia del Señor, tal vez nos miremos en el arrebatamiento, ahí cuando nos encontremos en las nubes, tal vez antes de eso nos miremos en el paraíso, amén, porque la palabra de Dios dice que cuando la trompeta se suene, muchos que duermen serán levantados y resucitarán para encontrarse en las nubes con el Señor, de lo que habla el apóstol ahí en el Nuevo Testamento. Entonces yo estoy pues alegre porque mi hermana ya partió con el Señor, ya libró la buena batalla, guardó la fe, perdió hasta el final, gloria al Señor. Entonces mi hermana está en la presencia del Señor. Ahora nos toca a nosotros llegar hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde ya, yo creo que son las 1 de la tarde. Entonces vamos a entrar al mensaje y espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Miren, ¿cómo reconocer al Señor? ¿Cómo reconocer que es Dios el que nos habla? ¿Cómo reconocer que es Dios el que nos está dirigiendo, el que nos está impulsando, el que nos está dando una orden? ¿Cómo podemos reconocer nosotros que es Dios, que no son las emociones, que no, cómo reconocemos si es Él al que lo tenemos ahí enfrente? Amén. Porque podemos pensar otra cosa, nos podemos ir por otro lado, pero debemos de tener la certeza y la seguridad de que es Dios el que está ahí hablándonos o el que está ahí dándonos dirección. Entonces, ¿cómo lo podemos reconocer? Lo podemos reconocer por medio de la palabra. Tú no lees la palabra, tú no conoces a Dios. Tú lees la palabra, tú lees la Biblia, tú conoces a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. No hay otra forma, no hay otra manera. La palabra de Dios es lo que te va a ayudar a reconocer cuando el Señor trate contigo, cuando el Señor venga a tu vida, cuando el Señor te dirija, cuando el Señor haga todo lo que tenga que hacer contigo. Tú lo vas a reconocer
cuando tú leas la palabra de Dios. Ahorita te voy a demostrar por qué, gloria al Señor. Aleluya. Siempre yo trato de enseñar con la palabra, no lo que yo piense, no lo que yo diga, no lo que yo me imagino que es, sino con la palabra, gloria al Señor. La palabra de Dios se interpreta sola. No necesitamos nosotros interpretarla. No necesitamos darle dirección que creemos nosotros le tenemos que dar. Ya la dirección la da el Espíritu Santo. Ya la palabra se interpreta por sí sola. Amén. Solamente hay que hablarla y que la palabra haga lo que tenga que hacer. Gloria al Señor. Fíjense lo que dice ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a ver un pasaje de la Biblia donde vamos a mirar cómo nosotros podemos identificar que es Dios el que está hablándonos y que es Dios el que viene a nuestra vida, es el Señor. Dice la palabra de Dios ahí en capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, a la otra orilla del mar. Entre tanto que él despedía a la multitud, Jesús estaba predicando a la orilla del mar. Él se subió a una lancha, una panga, como quiere decirle, una embarcación. Se subió a ella y empezó a predicarle a la gente. Amén. Es cuando él alimentó a los 5,000 con esos panes y esos pescados que traía un niño. Entonces él mandó a los discípulos, miren, váyanse a la otra orilla. Yo ahorita voy a ir atrás de ustedes. Eso fue lo que pasó cuando el Señor estaba despidiendo a la gente, a esos 5,000 que se habían reunido con él. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice, y ya la barca, donde se habían ido los discípulos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, ellos iban de una orilla a otra y el viento era contrario a donde ellos iban. O sea, les pegaba en contra del viento y les provocaba el viento olas en contra, ¿ok? Entonces dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Mire, la vigilia de la noche se divide en 4 partes. La vigilia empieza, amén, de 6 de la tarde, esa es la primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche son 3 horas. De 9 de la noche a 12 de la noche son otras 3 horas. De 12 de la medianoche a las 3 de la mañana son otras 3 horas. Esa es la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana cuando ya está amaneciendo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, quiere decir que el Señor venía entre las 3 y las 6 de la mañana. A esa hora el Señor venía caminando. Toda la noche el Señor, después de que a ellos los mandó en la barca a ir a la otra orilla, y Él estuvo despidiendo a la gente, a esos 5,000 que Él alimentó, los despidió. Ya que los despidió, en lugar de irse con los discípulos, el Señor dice que se fue al monte de los olivos a orar. Entonces, desde la tarde hasta las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, el Señor estaba en el monte de los olivos orando. Pero dice la palabra de Dios que a la cuarta vigilia, el Señor se fue caminando sobre el mar hasta donde estaban los discípulos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Nosotros, mis amados hermanos, debemos estar acostumbrados a mirar cosas sobrenaturales en Dios. Debemos de estar acostumbrados a mirar cosas sobrenaturales en nuestro Señor, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando los discípulos lo miran caminando sobre el mar, dice la palabra de Dios que ellos se turbaron, o sea, les dio miedo.
les dio miedo, se espantaron, pues. Se espantaron de mirar a alguien caminando sobre el mar porque para ellos no era lógico, no era algo natural mirar a alguien caminando sobre el mar. Por eso es que ellos pensaron que el Señor era un fantasma. Entonces, debemos nosotros, mis amados hermanos, tener la confianza de que cuando miramos algo sobrenatural venir a nuestras vidas, no espantarnos, no desconfiar, no creer que es otra cosa, sino creer que es el Señor que se está moviendo a nuestro favor. El Señor venía caminando del mar hacia donde ellos estaban, porque la barca, dice, estaba siendo azotada por las olas del mar y el viento contrario. Entonces el Señor, en lugar de agarrar otra barca y alcanzarlos para llegar a ellos, Él se fue caminando sobre el mar. Cuando nosotros estamos en una necesidad, necesitamos de Dios. A veces Dios hace cosas naturales para ayudarnos, pero a veces Dios hace cosas sobrenaturales para llegar a nuestro auxilio, porque urge la presencia de Él rápido en nuestras vidas. Amén. Pero dice la palabra de Dios que los apóstoles se espantaron y dijeron, este es un fantasma. No miraron que era el Señor, porque ellos no creían o nunca pensaron que el Señor iba a estar caminando sobre el mar. Ahora nosotros debemos de pensar que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. Si tú estás esperando algo de Dios a tu vida, yo te quiero decir algo, mi amado hermano, hermana, persona que nos escucha. Si tú estás esperando algo de Dios en tu vida, espéralo de una manera sobrenatural. Espéralo de una manera como tú no te lo imaginas. Y cuando algo suceda a tu alrededor, no te espantes creyendo que es otra cosa. Es Dios. Dios se mueve de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Amén. Cuando ellos se espantaron, dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor a veces tiene que hablarnos y tiene que decirnos, mira, no tengas miedo, soy yo. El Señor tiene que convencernos, cosa que no debería de suceder. El Señor aquí les dijo, no tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo. Les tuvo que decir eso para convencerlos de que era Él. Pero ellos debieron haber identificado al Señor desde lejos, pero les ganó el miedo, les ganó la desconfianza y creyeron que lo que venía caminando hacia ellos era un fantasma. A veces Dios, mis amados hermanos, tiene que hablarnos a nosotros y decirnos, ten confianza, no tengas miedo, yo estoy contigo. Tiene el Señor que decirnos eso por medio de un hermano, por medio del pastor, por medio de un mensaje, por medio de una palabra de conocimiento, una palabra profética. Tiene que decirnos el Señor, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero nosotros tenemos que identificar al Señor desde lejos. Así como el Señor venía sobre las aguas caminando desde lejos, desde el monte de los olivos hasta el medio del mar. Así nosotros tenemos que identificar al Señor cuando todavía está lejos de nosotros y viene hacia nuestro auxilio. Debemos de identificar que es el Señor el que viene ahí. Ahora dice la palabra de Dios. Era tarde cuando los discípulos se fueron en la barca. Les dijo el Señor, espérenme a la otra orilla. Era tarde. Y dice la palabra de Dios que el Señor los alcanzó entre las 3 y 6 de la mañana. Entonces tardaron mucho tiempo en cruzar, amén, en cruzar el mar con la barca. Todavía estaban en medio del mar. Amén, cuando llegó la tormenta y estaba azotando las olas y el viento a la barca. O sea, pasó mucho tiempo. No llegaron a la otra orilla. Fue algo sobrenatural lo que estaba sucediendo en la vida de los apóstoles. Y el Señor les dijo, hey, no tengan miedo, soy yo. Yo soy el que está con ustedes. Y es cuando a ellos les vino la confianza. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya contigo y camine sobre el agua como tú lo estás haciendo.
Manda que yo vaya a ti sobre las aguas, le dijo Pedro. Versículo 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando a nosotros Dios nos habla, mis amados hermanos, es cuando tenemos confianza. Cuando Dios está ahí al lado de nosotros, es cuando nosotros tenemos confianza. Es cuando a nosotros no nos da miedo las circunstancias, no nos da miedo el desierto, no nos da miedo la tormenta, no nos da miedo nada, pero porque Dios está ahí, nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Ven a mi lado, yo estoy aquí, no estás solo. Cuando sucede eso nos sentimos en confianza, pero a veces esa confianza se pierde, a veces esa fe se pierde, esa fe en el Señor se pierde y es cuando empezamos a dudar, es cuando empezamos a dejar de creer y es cuando nosotros empezamos, amén, a hundirnos en medio de la tormenta en lugar de ir a la presencia de Dios caminando como Él camina, de manera sobrenatural. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y dice que él salió caminando de la barca a donde el Señor estaba, porque el Señor todavía no llegaba a la embarcación. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, si eres tú, amén, dime que yo vaya contigo. Si eres tú, que yo haga las mismas cosas que tú haces. Y es cuando tenemos confianza y nos metemos a la vida sobrenatural. Empezamos a vivir una vida sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Empezamos a mirar alrededor. Fíjate lo que pasó con Pedro. Dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Eso fue lo que gritó. Mira, primero le dice Pedro al Señor, Señor, si eres tú, dame la orden de que yo vaya caminando hacia ti sobre el mar. Ahora, yo estoy sorprendido con Pedro, porque Pedro siempre fue un hombre, amén, un hombre de carácter, un hombre de decisiones, un hombre que se dejaba impulsar, amén, él era espontáneo, él era así, de repente hacía las cosas. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo quiero ir allá contigo donde tú estás. Si eres tú, dime que yo vaya. O sea, en otras palabras, si eres tú, por tu palabra, por tu orden, yo voy a caminar también sobre el mar. Y el Señor le dice, ven. Fíjate lo que le dijo el Señor. El Señor no le dijo, no, yo nada más puedo caminar sobre el mar. Tú no puedes caminar sobre el mar. No, le dijo el Señor, ven. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, yo quiero caminar como tú sobre el mar. Y el Señor no se lo negó. El Señor le dijo, ven. Y ahí va Pedro, sale de la barca y empieza a caminar y empieza a ir con el Señor. Lo que el Señor, fíjate lo que les voy a decir, mis amados hermanos, lo que el Señor hace, lo que el Señor, amén, lo que el Señor hace, lo que el Señor muestra, nosotros también lo podemos hacer si Él da la orden y si Él nos dice, hazlo, si Él nos dice, ven, si Él nos dice, sígueme, si Él nos dice, dilo, háblalo. Si Él nos dice que hagamos esas cosas, lo mismo que el Señor hace, lo podemos hacer nosotros. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya caminando sobre el agua como tú lo haces. Y el Señor le dijo, ven. Y a veces nosotros creemos que lo que el Señor hace no lo podemos hacer nosotros porque Él es Dios y pues nosotros todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos batallando, somos carne, ya llegará el día de la redención, etcétera, etcétera. No. El Señor nos dice que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Y cosas que Él hace, nosotros también las podemos hacer, porque es Dios el que da la orden, Él es el que dice, hazlo, Él es el que dice, ven, Él nos da la autoridad, no es autoridad nuestra, no es fortaleza nuestra, amén, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, es con su presencia, es con su palabra cómo se hacen las cosas. Pero cuando ya Pedro iba caminando sobre el mar, dice que empezó a mirar. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
El Señor a veces nos dice, mira, haz aquello, haz esto, yo te doy autoridad para esto, yo te doy autoridad para aquello. Y nosotros ahí vamos, pero de repente quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada hacia Él, la mirada hacia enfrente. Y empezamos a voltear alrededor y empezamos a perdernos en lo que está a nuestro alrededor. Y en lugar de tener la confianza en quien nos está hablando, nos entra el temor, perdemos la fe y por causa de eso perdemos la dirección de quien nos está hablando. Eso fue lo que pasó con Pedro. Eso fue lo que le pasó a él. El primero le dice, Señor, mándame que yo vaya contigo. Y él empezó a caminar sobre el agua. Pero cuando él empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar el fuerte viento y todo, ya no tuvo la confianza en el Señor, tuvo desconfianza por lo que estaba mirando alrededor. Y dice la palabra del Señor que dice, el Señor, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró y lo levanta y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros, mis amados hermanos, dejamos de mirar al Señor, cuando nosotros quitamos la mirada de quien nos está hablando, quien nos está dando la orden, quien nos está dirigiendo, que es el Señor, cuando quitamos la mirada de Él y volteamos a nuestro alrededor y miramos la tormenta, los problemas, las cosas difíciles, las cosas en contra, amén, empezamos a hundirnos, empezamos a caer. Y es cuando sale ese grito desesperado y decimos, Señor, sálvanos, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, cámbiame, etcétera, etcétera. Pero sale ese clamor de nosotros, porque nos empezamos a hundir, porque quitamos la mirada del Señor y empezamos a mirar alrededor y perdemos la confianza y la dirección del que está enfrente de nosotros. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero el Señor le dijo algo importante, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, el Señor Jesucristo no le dijo a Pedro, hombre sin fe, no. O sea, no le dijo que no tenía fe. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Tenía fe Pedro, pero tenía poca. No le dijo que no tenía fe. Pedro sí tenía fe, pero tenía poca fe. La poca fe que tenía Pedro lo impulsó a decirle al Señor, Señor, si eres tú, dime, ordéname que yo vaya contigo. Y el Señor le dijo, ven conmigo, aquí estoy. No tengas miedo, tú también puedes caminar sobre el agua. La poca fe que Pedro tenía la usó para eso. Pero cuando ya empezó a mirar el viento, cuando empezó a mirar la tormenta, dice que empezó a hundirse. Y algo le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La poca fe que tenía Pedro lo impulsó a ir hacia el Señor. Pero cuando iba en camino, caminando sobre el mar, cuando iba en camino hacia el Señor, Pedro dudó. Cuando tenemos poca fe, mis amados hermanos, yo quiero decirles algo, cuando tenemos poca fe, vamos a mitad del camino y dudamos, nos gana la duda. Por eso tenemos que tener fe como un grano de mostaza, porque es la semilla más pequeña, pero cuando da fruto, cuando crece, es el árbol más grande. Y dice la palabra de Dios que las aves del cielo anidan sobre ese árbol, sobre esa semilla de mostaza. Dice, las aves del cielo anidan sobre sus ramas. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores, amén, que están al servicio de los santos. O sea, cuando tú oras, cuando tú tienes fe y tú estás orando a Dios y tú le pides algo al Señor, tú intercedes por algo, intercedes por alguien, ángeles están actuando, ángeles están haciendo lo que tú le estás pidiendo al Señor.
Por eso dice la palabra ahí en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los que han de heredar la salvación. O sea, nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice que la fe es como una semilla de mostaza, es la semilla más pequeña, pero es cuando ya crece, es la más grande de todas las hortalizas. Tan grande es, dice, que echa ramas y las aves del cielo anidan sobre ellas. O sea, cuando habla de las aves del cielo, dice, habla simbólicamente de los ángeles. Cuando tú tienes fe, los ángeles vienen a tu servicio para cuando tú pides algo, cuando tú intercedes, cuando tú oras, los ángeles te ayudan. Entonces, el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La poca fe que tenía Pedro le ayudó a ir al Señor, a caminar sobre el agua. Y mira, Pedro fue el único de los 12 apóstoles. Ni siquiera Pablo hizo eso. Pedro fue el único que caminó sobre el mar como el Señor lo hizo. La poca fe que tenía Pedro le ayudó, le impulsó a caminar sobre el mar. Pero ya cuando iba a la mitad del camino, él empezó a perder la mirada en el Señor y empezó a fijarse a su alrededor. Y dice la palabra de Dios que dudó. Nosotros debemos, mis amados hermanos, nosotros debemos de tener una fe completa, no poca fe. Tenemos que tener mucha fe en el Señor, mucha fe en el Hijo de Dios, una fe total, no parcial, no poca, porque probablemente la poca fe te impulse a hacer algo, pero a mitad del camino vas a dejar de hacerlo y vas a dejar las cosas a medias. Eso fue lo que le pasó a Pedro, eso fue lo que le sucedió. La poca fe lo impulsó a ir al Señor, pero cuando llegó a medio camino la fe se le acabó y empezó a dudar y empezó a caer en el agua. Entonces cuando el Señor lo toma de la mano y lo jala, el Señor le dice algo muy importante: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tienes poca fe tú dudas, pero cuando tienes una fe total, cuando tienes mucha fe en tu vida, tú no vas a dudar de lo que Dios diga o de lo que Dios te ordene. Cuando ellos subieron a la barca, dice el versículo 32, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos adoraron al Señor y ellos creyeron cuando todo había pasado. Cuando todo pasó, dice la palabra de Dios, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús subió con Pedro, ya que lo sacó del agua, amén, y habló con él y le dijo, ¿por qué dudaste? Se fueron a la barca. El Señor sube a la barca junto con Pedro y cuando están todos juntos ahí en la barca, dice la palabra de Dios que el viento se calmó. Entonces es cuando ellos creen. Y dice la palabra de Dios, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ellos miren mis amados hermanos, ellos le pudieron haber adorado antes. Cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, ellos pudieron haberle adorado antes. No hasta que el viento se calmara, no hasta que el Señor estuviera también en la barca. Tuvieron que mirar que la tormenta se había ido, tuvieron que mirar que era el Señor que había calmado el viento para adorarle, para creer en Él. Pero no necesitamos nosotros que la tormenta se calme, no necesitamos nosotros explícitamente saber o sentir que el Señor está ahí entre nosotros. No, desde que el Señor viene en tu auxilio, desde que el Señor dice que te va a socorrer, te va a ayudar, Él merece la adoración, Él merece que tú lo respetes, Él merece que tú lo honres, Él merece que tú le des toda la gloria, toda la exaltación. No tiene que llegar la calma para que tú le des la adoración a Dios. Es lo que pasó con los apóstoles. Los apóstoles no le adoraron cuando Él venía lejos. Los apóstoles le adoraron cuando el viento se calmó y cuando Él estuvo en la barca con ellos. Ahora, ¿por qué digo de este mensaje? ¿Por qué lo he titulado ¿Cómo reconocer a Dios? Miren, si ellos hubieran leído
la ley en ese tiempo, los profetas, si ellos hubieran leído los libros de la ley, los libros antiguos, el Antiguo Testamento, bueno, en este tiempo podemos decirle así, si ellos hubieran leído el Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta de que aquella persona que venía caminando sobre el mar era Dios y no era un fantasma. Si ellos hubieran puesto atención a la Biblia, si ellos hubieran puesto atención a la palabra de Dios, si ellos hubieran leído y se hubieran dado cuenta lo que la Biblia dice, ellos no hubieran tenido miedo de decir es un fantasma. Ellos hubieran dicho es Dios el que viene allá, es el Señor el que viene caminando, viene hacia nosotros. Pero al parecer no leían bien las Escrituras o no conocían bien las Escrituras, es por eso que ellos dudaron. Ahora, ¿cómo te voy a comprobar esto? Bueno, mira, abre tu Biblia, o ve con tu Biblia, ahí al capítulo 9 de Job, capítulo 9 de Job, versículo 8. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el libro de Job fue escrito muchos años antes de que el Señor y los apóstoles estuvieran ahí en la barca. No fue escrito después, fue escrito mucho antes. Ellos pudieron haber leído el texto que ahorita vamos a leer. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. Este es el último texto que vamos a leer, hermanos. Dice, Él solo, o sea Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Gloria al Señor. Así dice Job, capítulo 9, versículo 8. Él solo, está hablando de Dios ahí, Job. Él solo extendió los cielos. Dios solo extendió los cielos. Y dice la palabra de Dios. Y anda sobre las olas del mar. Si los apóstoles hubieran leído detenidamente y hubieran entendido este texto del capítulo 9, versículo 8 de Job, ellos se hubieran dado cuenta de que era Dios el que venía allá, no era un fantasma. No tuvieron por qué haber tenido miedo. No solamente Pedro hubiera caminado sobre el agua, también si los otros discípulos hubieran dicho, Señor, nosotros también queremos caminar como Pedro, di que vayamos a ti. El Señor les hubiera dicho, bueno, vénganse todos, caminen igual que Pedro, y hubieran llegado a la presencia del Señor. Pero porque ellos ya hubieran entendido lo que dice el versículo 8 del capítulo 9 de Pedro. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, ¿cómo podemos reconocer al Señor cuando Él viene a nuestra vida, cuando Él nos ayuda, cuando Él nos socorre? Lo podemos reconocer cuando nosotros nos familiarizamos con la Biblia, nos familiarizamos con la palabra de Dios. Tú lees la Biblia, tú vas a conocer al Señor. Tú no lees la Biblia, tú no vas a conocer al Señor. No vas a saber cuando Dios llegue a tu vida. Tal vez Él te quiere ayudar, tal vez Él te quiere levantar, tal vez Él te quiere socorrer, te quiere dar el pronto auxilio del que habla Hebreos, pero tú no vas a reconocer el momento, tú no vas a reconocer al Señor y a lo mejor hasta tú te espantas o te vas por otro lado porque no lees la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú identificas cómo va a llegar el Señor a tu vida, cómo te va a ayudar, quién es Él, qué es lo que hace. Amén. Es cuando tú identificas al Señor y es como tú te das cuenta cómo puedes reconocer a Dios. Yo cuando leí este texto, mis amados hermanos, yo me sorprendí como no te imaginas. Porque este texto fue, amén, muchísimos años antes de que el Señor estuviera caminando por las aguas y estuviera la barca ahí con los apóstoles. Muchos años antes. Pero si los apóstoles hubieran leído detenidamente este texto, ellos no se hubieran espantado. Pedro no hubiera dudado. Pedro hubiera caminado hasta donde estaba el Señor. Y probablemente los demás apóstoles hubieran dicho, Señor, nosotros también queremos ir hacia ti. Dinos que vayamos hacia ti caminando sobre el mar. Y no solamente Pedro hubiera caminado sobre el mar, también los otros apóstoles hubieran hecho lo mismo y hubieran llegado hasta la presencia de Dios. Y juntos hubieran subido a la barca. Porque la palabra de Dios dice que Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Amén. En esta tarde, mis amados hermanos, yo me quiero dirigir a ustedes. Yo quiero
dirigirme a su vida, a su corazón. Amén. A lo mejor tú dices, no he identificado bien cuando el Señor me habla, cuando el Señor me ayuda, cuando el Señor quiere ayudarme, quiere proveerme. A veces yo me espanto porque no sé si sea Dios, no sé si sea mi carne, no sé si sea mi conciencia, no sé si sea... A veces dicen, no sé si sea el enemigo el que me está hablando. A veces hay dudas. No saben si es Dios, si es el enemigo, si es la carne, si es la conciencia. A veces no hay una seguridad. Pero debemos de estar bien seguros cuando Dios habla y cuando Dios nos da una orden que hacer. Debemos estar bien seguros porque lo conocemos por medio de la palabra de Dios. A lo mejor tú dices, hermano, a mí me falta fe. Yo a veces dudo y me quedo a medias. A veces el Señor me manda a hacer algo, el Señor tiene un llamado para mí, Dios me dio un ministerio, pero por falta de fe me he quedado a medias, dejo las cosas a medias, no las hago como las debo de hacer. Y tú dices, me falta fe. Tienes poca fe, tienes el impulso para ir a Dios, pero cuando vas a medio camino, como le sucedió a Pedro, te hundes en medio de la tormenta, empiezas a caer en el mar, empiezas a mirar alrededor y te da miedo. No te debe de dar miedo. Tú debes de confiar cuando Dios te dice algo y cuando Dios se dirige a ti. No importa lo que suceda alrededor, no importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo estén los problemas. Si es Dios el que te está hablando, si es Dios el que te está llamando, si es Dios el que te está mandando, amén, ten la seguridad que vas a llegar hasta el final. El Señor les dijo, váyanse, adelántense, váyanse a la otra orilla, ahorita los voy a alcanzar. Ellos debieron haber tenido la seguridad de que iban a llegar hasta la otra orilla y que allá los iba a alcanzar el Señor. Tú debes de tener la seguridad que Dios, si te manda a un lugar, Él te va a proveer. Si te va a mandar a hacer algo, Él te va a dar las herramientas y Él te va a dar de su presencia y te va a acompañar para que llegues al final de donde Él te va a mandar. Gloria a Dios. Tú dices, hermano, yo quiero tener esa fe. Yo quiero tener esa confianza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero tener confianza. Yo quiero creerte cuando tú me mandes, Señor. Yo no quiero asustarme por las cosas a mi alrededor, por las circunstancias. Aun cuando mi vida esté en medio de una tormenta, yo no quiero tener miedo. Tampoco quiero tener poca fe. Yo quiero tener una fe completa. Yo quiero tener una confianza en ti totalmente, Señor, para que cuando tú me mandes, cuando tú vengas a mi vida, yo pueda reconocerte. Cuando tú vengas a mi vida de manera sobrenatural, yo pueda reconocerte y pueda saber que eres tú el que me está visitando, que eres tú el que me está ayudando, que eres tú el que me está hablando de ir hacia tu presencia, Señor. En esta tarde, pídele al Señor que te dé esa fe total, esa fe completa, que tú confíes plenamente en Dios. Tal vez tú dices en esta tarde, hermano, yo casi no leo la Biblia, yo leo muy poco o no la entiendo. La palabra de Dios dice que los que les hace falta sabiduría, pídanla a Dios y Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Dios no te va a reprochar por la sabiduría que tú le pidas. Pídele sabiduría, pídele la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad, nos guía a toda revelación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a todo lo que tiene que ver con el Señor. Nos guía a su presencia. Te guía, te da el entendimiento, te da la sabiduría para entender la palabra, para necesitarla, para tener hambre y sed de su presencia. En esta tarde, mis amados hermanos, yo quiero invitarlos para que ustedes aumenten su fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas escuchar palabra de Dios, necesitas leer la Biblia, meterte en la presencia de Dios para que la fe venga a tu vida,
porque a nosotros nos es dado una medida de fe, pero es una fe natural. Pero la fe es sobrenatural, la fe que viene del cielo, viene por oír la palabra de Dios, por tener comunicación con el Señor por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Y dice la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. O sea, el fin para lo que Dios nos ha dado la fe es para que nosotros seamos salvos, para que lleguemos al final. Porque cuando ya estemos allá en el cielo no vamos a necesitar fe. No vamos a tener fe allá. Ya no vamos a ocupar fe porque ya vamos a estar con el Señor. Acuérdate que la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú estás seguro de que estás esperando algo, pero cuando estemos allá en el cielo ya no vamos a esperar nada, ya lo vamos a tener todo. Ya vamos a estar en la presencia de Dios, nos vamos a estar gozando allá. Entonces ya no vamos a necesitar fe. El fin de nuestra fe, dice la palabra de Dios, es la salvación de nuestras almas. Cuando ya seamos salvos, cuando ya partamos con el Señor nos llama, el Señor venga y nos vayamos con Él, ahí termina también la fe. Ya no vamos a necesitar más porque ya vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Yo no quiero despedir este programa sin antes dirigirme a gente, amén, que nos vaya a ver por los grupos, gente que a lo mejor nunca ha ido a una iglesia cristiana, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador. Yo quiero darle una oportunidad de que usted cambie su vida, que usted cambie su mentalidad. A lo mejor usted dice, hermano, yo todo el tiempo que me he subido a la barca en mi vida, todo el tiempo me he quedado en medio de la tormenta, todo el tiempo he esperado la ayuda de Dios y la ayuda de Dios nunca llega, nunca le he mirado. A lo mejor tú no has mirado a Dios, pero Dios sí ha mirado que tú estás en medio de la tormenta, que tú estás ahí en la barca y Dios te quiere ayudar, pero tú no lo sabes identificar. Tal vez tú nunca has leído la Biblia, tal vez tú nunca has estado en una iglesia cristiana, nunca te has alimentado, nunca has escuchado palabra de Dios. Es por eso que necesitas en este día, hoy es el día de salvación para ti. Y yo quiero dirigirme a todos ustedes, aquellos que nunca han ido a una iglesia cristiana, que nunca han profesado, como lo dice la palabra de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Tú quieres creer, tú quieres confesarlo, tú quieres que el Señor sea el amo y rey de tu vida. Yo te invito para que ores conmigo en esta tarde, para que tú aceptes al Señor y le digas, Señor, te doy la bienvenida a mi vida y a mi corazón y quiero que entres en mí y tú seas mi único y suficiente Salvador. Si tú quieres hacer eso en esta tarde, yo te invito, repito una oración junto conmigo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite junto conmigo y di, Señor Jesús, en esta tarde yo me entrego a ti. He pasado por tormentas, he estado en medio de la barca y nunca he mirado tu presencia, pero no la miraba porque no tenía fe, porque no tenía confianza en ti. Pero hoy me doy cuenta de que tú has estado conmigo y has venido a mi vida y hasta este momento tú me has dado la oportunidad de estar vivo. Es por eso, Señor, que en este día yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, ven a mi vida, cámbiame. Yo te acepto como mi Señor suficiente en mi vida. Y yo creo que por medio de ti yo iré al Padre, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, porque yo creo que por tu gracia y por tu sangre soy una nueva criatura, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, ahora todas son hechas nuevas. Soy nuevo por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has repetido esta oración, felicidades, felicidades, porque es una oración sencilla, amén, pero es poderosa en el reino espiritual. Tú has hecho esta oración, tú has aceptado a Jesús en tu vida, en tu corazón, has nacido de nuevo. Entonces, eres una nueva criatura. Si fallaste ayer, antier, la semana pasada, el año pasado, amén, hiciste cosas
que de las cuales tú te avergüenzas o consideras que fueron cosas horribles, cómo me pude equivocar, cómo pude fallar, cómo pude hacer esto, aquello, ¿no? Bueno, ya desde este momento en adelante tu vida, amén, es como decimos, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Ahora de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas, amén. Así que eres una nueva criatura, eres un bebé en Cristo, eres alguien que ha nacido de nuevo en este día y desde este día tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que te invito, si tú hiciste esta oración, amén, o tienes poco que hiciste esta oración, yo te invito para que tú asistas a una iglesia, tú te congregues a un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se hable de la palabra de Dios y donde el Señor sea el centro y el propósito, que sea una iglesia cristiana cristocéntrica, amén, y que tú te congregues y empieces a escuchar, empieces a alimentarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la misma palabra de Dios, amén. Así que yo te invito para que vayas a una iglesia donde te quedes cerca en tu casa, que una iglesia donde te quede cómodo para que tú vayas y te alimentes. Y aprovechando esto, quiero invitar a toda la gente que vive por allá por la colonia Buenos Aires, aquí en Agua Prieta, Sonora. Amén. Tenemos la iglesia allí en calle 32, avenida 25, esquina. A toda la gente que vive para aquellos lugares, que vive cerca de esa colonia o vive en esa colonia, los invitamos para que asistan a los servicios los días martes y jueves a las 7 de la tarde y mañana domingo vamos a tener un servicio a las 11 de la mañana. Acompáñanos, visítanos. Va a ser un placer conocerte, va a ser un placer y una bendición saber de ti, amén, conocerte, poder visitarte y que estés con nosotros ahí en la iglesia, amén. Te vamos a dar una bienvenida muy especial, amén, y le vamos a dar muchas gracias a Dios por ti. Así que en esta tarde, mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, que ustedes aprendan y entiendan cómo reconocer a Dios cuando Él viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Amén. Nos vamos a seguir viendo cada sábado. Espero que cada mensaje se selle en su corazón y ustedes lo pongan por obra. Amén. Es el propósito de todo esto. Que pasen un muy feliz sábado, un muy bendecido fin de semana. Amén. Y declaramos que la próxima semana que viene va a ser de más bendición para ustedes. Recuerden que Jesucristo es el Señor. Bendiciones a todos, amados. Pasen una excelente tarde. Dios les bendiga.